Buenos días, ingeniero. Su micrófono creo que está apagado, dije. Gracias. Bien. Ahora sí. Ahora sí, fuerte y claro. Entonces vamos a hacer un repaso. Hemos hecho el balance, ya, considerando 100 kilos como base, pero estamos trabajando con los datos de concentración dados en el problema, en la cual la galena tiene 10% de la masa que entra al devastador, y lo más pesado, que es la galena o el sulfuro de plomo, pasa a la afinadora, donde esto viene a ser el material que se recuperó. Y de esos 10 kilos que tienen esos 100, se recupera 9.74. El 30% de lo que, o sea, estos 13.92, el 70% es esto, y el 30% es dióxido de silicio. Posteriormente habíamos calculado, ya, lógicamente que primero hicimos un balance general, luego hallamos E, y en E determinamos de que viene a ser 86 kilos, 13.92 más 86 puntos. Esto imagino que debe tener otro valor más, ¿ya? Suma estos 100. De ahí entonces hemos hecho el balance acá, y en este balance determinamos lo que ingresa del devastador al recuperador y lo que se le circula. Entonces determinamos C y D, porque C y D vienen a ser, C es la entrada y D y E son salidas de este sistema. Eso lo determinamos a través, más que todo, de los porcentajes, que son datos, aplicando el balance total y el balance parcial en ambos casos. Después determinamos la cantidad de líquido que ingresa al devastador, considerando las relaciones líquido sólido, como también para el recuperador. ¿Ya? Ahora, el objetivo es determinar las dimensiones que tiene este devastador. Para ello, nosotros debemos considerar las densidades. En primer lugar, acá, a este devastador, y tenemos como entrada A más B, ¿ya? Y L. O sea, son 3 entradas que tenemos, ¿ya? Y tenemos 2 salidas, que es C, y esta de acá del devastador, no sé qué letra tiene, o qué letra le hemos puesto. Bueno, en realidad es lo que viene a ser D en otras palabras, ¿no? Esto de acá es B, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Ninguna, dije. Ya. Entonces, ¿cuánto es B? ¿Alguien me puede decir? 13 puntos, algo por ahí. Ya. Bien. Entonces, fíjense de que estamos haciendo ese análisis, donde B, habíamos dicho en este dibujo, es lo que entra a la afinadora y es 13.92. Bien. No quiere eso. Vamos a ver qué pasa. Bueno, está ahí nomás.
Bien. Ya está comprendido hasta acá, ¿no es cierto? Hola. Sí, por ahí parte sí. Ya. Un ratito, jóvenes. Estamos arreglando este dibujito con el pintura. Bien. Entonces, aquí nosotros queremos determinar qué dimensiones tendrá el desgastador, considerando de que la permanencia del material acá es de 8 minutos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una masa. ¿Ya? Oh, un ratito, jóvenes. Jóvenes. ¿Ya? Vamos a poner este colorcito medio cafecito. Contorno. Bien. Esa es la masa que vamos a tener acá. ¿Ya? Y esa masa es nada más que lo que entra, el agua, pero como sólido, ¿ya? Como sólido tenemos esto, más esto de acá, que suma 116 kilogramos de A, ¿ya? Y de kilogramos de A más B. Lamentablemente aquí en mi dibujo no está saliendo, vamos a ver la forma de mejorarlo. Esperen un ratito, jóvenes. Aquí vamos. Bien. Tengo suerte, jóvenes. A veces. ¿No? Nada. Nada. Paciencia, paciencia. Bien. Ya, y esto de acá. Bien. Oh, a ver, está bien. Sí, sí. Paciencia, paciencia, jóvenes. Está, es por esto. Ahora ya se ve lo de la alimentación. Eso es lo que quería que se vea. ¿Ya? Bien. Listo. Ok. Ya, ahora sí. Bien. Esto les decía es una masa sólida. Y esta masa sólida necesitamos saber qué volumen va a ocupar. Por eso ya les preguntaba ayer lo de la piscina. Entonces, ¿para qué necesitamos conocer ese volumen? ¿Alguien me puede decir? Para poder determinar la capacidad puede decirse, del devastador o Exactamente cuánto debe tener. qué volumen va a ocupar, ¿no? Si ya tengo la masa, ¿qué debo conocer para llevarlo a volumen?
La densidad, Inge. Muy bien, la densidad. Entonces, ¿y cómo podemos determinar la densidad de este componente? ¿Mm? Bueno, tenemos como dato, ¿no es cierto? Tenemos como dato la densidad de la galena y del dióxido. El 90% es dióxido y el 10%, entonces hemos ocupado la densidad diciendo de que 1 centímetro cúbico de galena ocupa este volumen en peso, ¿no? Y 10 gramos va a pesar este volumen, va a dar este volumen. Los 90 van a dar este volumen. La suma total de ambos nos da este volumen. Pero este volumen de 35.10 está referido a qué? Al 100%, ¿no es cierto? Que en este caso para nosotros son 100 gramos de A que ocupan este volumen. Consiguientemente, la densidad media es 2.85. ¿Está claro? Tenemos esta densidad. Ahora, tenemos que calcular la densidad de acá, de B, ¿no? Y para calcular la densidad de D, tenemos que la composición de D ya es 11 y 89. De la misma forma que calculamos A, calculamos la densidad de D basado en esta composición en peso. Entonces, nos vamos acá, un cálculo, ¿ya? Las colas que van, en este caso, o que ingresan a la devastadora, ¿ya? Esto que viene a ser de acá, oh, no pasé mucho. Mi dibujo. No lo pillo el dibujo, jóvenes. ¿Ya? Esto, este D, ¿ya? Es el que nos interesa, ¿no es cierto? Y tiene 11 y 89%. Entonces vamos a trabajar con 11 de sulfuro de plomo y 89% de aquí el concentrado que ingresa a la recuperadora, ¿ya? Concentrado, a ver, sí, esa es la recuperadora, el devastador, recuperador y el otro es el de concentrado. En vez de concentrado vamos a cambiar esto, lo que me hizo composición de la recuperadora al devastador. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos la composición de 11 de sulfuro de plomo y 89 de dióxido. Como conocemos la densidad, ya entonces hacemos la misma operación, determinamos los volúmenes que ocuparían 100 gramos de ellos, dividimos esos 100 entre este volumen y obtenemos esta densidad. Hasta aquí está comprendido, jóvenes. Como son esos dos componentes que van a ocupar un volumen en el equipo devastador más el agua que ingresa, entonces nosotros tenemos que analizar los volúmenes que ocuparán esos componentes en este devastador. ¿Ya? Hasta ahí alguna pregunta o duda que tuvieran. ¿Ya? Inge, yo tengo una. ¿Ya? Todas las descomposiciones que hagamos para hallar la densidad de ambos que lo comprende, sí o sí lo vamos a dividir entre 100.
o depende de la cantidad que estemos analizando? Estamos en este caso considerando como base de cálculo 100. ¿Por qué 100? Porque es más fácil. Ya después lo llevamos al cálculo de procesar 500 toneladas al día. Ya, listo. ¿Ya? Bien. Entonces, decíamos que aquí A es 100 de 16. Si dividimos entre la densidad, tenemos, bueno, la densidad de A ya hemos determinado ya, que es la densidad de A, que es la densidad de D. Entonces, la densidad promedio, ya, de este más este de acá, ya, es nada más que sumar estos dos valores y dividir entre 2, ya. Estamos sacando un valor promedio. ¿Está entendido, jóvenes? Sí. Ya. Bien. ¿Lo visualizan? ¿Sí o no? Bueno, si no lo visualizan, lo vamos a copiar acá. ¿Ya? Aquí se ha hecho una campaña, espera un ratito. A ver, acá vamos a copiar, a ver. Aquí sí copió mejor. La densidad es esta. Oh. Bien. ¿Ven? ¿Listo? Y la densidad de D es esta. Entonces, aunque este método de resolver de esta forma, ¿ya? ¿Hay alguna forma que podría sacar esta densidad? ¿Alguien me puede decir? Aparte de esta. Ya no quiere, sí. Me está fallando mi máquina. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Hay alguna forma de que también pueda determinar la densidad en vez de asumir ese valor promedio? ¿Nada? Bueno. Yo estaba pensando de que también podemos resolver considerando la fracción en peso del 1 y del otro. ¿Ya? Pero no lo voy a hacer para no complicarlo a ustedes. ¿Cómo sería esto? Tenemos la suma de esto más esto, que es esto de acá. Si yo divido 100 entre 116, este componente es el que está en mayor proporción. Y este de acá, 16 entre esto sería en menor proporción. Y de ahí podría usar esas fracciones, multiplicar por las densidades y hallar la densidad promedio en vez de esto, ¿ya? Que al final de cuentas es casi lo mismo, ¿ya? Pero les decía, no los voy a complicar a ustedes, pero podría hacerse de esa forma también. Entonces, hemos estado por otro lado, no hay mucho margen de error porque las densidades, poca variación tienen, ¿ya? Entonces hemos tomado ese valor promedio y esta masa en volumen, ¿ya? Esta masa dividiendo entre esta densidad va a ocupar este volumen. ¿Listo? Si ustedes quisieran saber a cuánto equivale en litros, entonces esto lo multiplicamos por 1000, sería 41 litros. ¿Listo?
Luego tenemos la relación de agua de alimentación, que es 1.5, y esta es la masa de agua. Esa masa de agua, considerando la densidad del agua de 1, ¿ya? No 1.15, pongámosle 1. Ya, a ver un ratito, please. Vamos a ver si por ahí está enganchando esto. Ah, no, no engancha. Entonces su volumen es este. Fíjense de que 174 litros más 41 serían casi 200 y tantos litros para siempre, ¿ya? Entonces, fíjense de que la suma total que ocupan los sólidos más el agua da esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Hola, ¿está claro? Fíjense, si fuese esta cantidad basada en 100, estaríamos hablando de un tanque de 200 litros. Y un tanque de 200 litros es aproximadamente lo que conocemos un turril, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver la parte de la fracción que ocuparán los sólidos. Y esa fracción en volumen, ¿cómo podría decirles? A ver, vamos a ver si puedo hacerme entender acá, ¿ya? Con este dibujito. Van a tener que esperar un poquito. Relleno con trama, no, degradado, textura. A ver, aquí estos dibujitos, ¿cuál me sirve? Vamos a ocuparlo ahí. Ya. Vamos a asumir que el material sólido viene a ser esos puntos oscuritos, ¿ya? O sea, es decir que aquí tenemos agua más material sólido. Entonces, la fracción es nada más que dividir el volumen ocupado por los sólidos entre el volumen total. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Ya? Entonces, aquí la fracción en volumen ocupado por los sólidos viene a ser el volumen ocupado por el material que se alimentó más que se va a recuperar. Y ese volumen es este, que lo calculamos. Y el total es este. Entonces, ¿esto qué nos indica? De que esta relación viene a ser los metros cúbicos de sólidos que ocupan por cada metro cúbico de tanque, ¿ya? O del recipiente. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí. Ya, eso es lindo. Bien, el tiempo de contacto en el devastador es 8 minutos, pero el tiempo en que se va a operar en lo real es de 24 horas. ¿Ya? Bien. De acá vamos a hacer el uso de los factores de conversión para determinar lo real, lo que vamos a procesar, que son 500 toneladas de sólido día. Conscientemente, nos vamos acá, ¿ya? A esta fracción. Esta es la densidad promedio que hemos calculado acá, ya este de acá. Y que vendría a ser, digamos, en este caso, la masa que está referida a eso. Bueno, si bien lo hemos calculado por 100, pero esa densidad es constante para cualquier masa que deseemos emplear, ¿ya?
Entonces, fíjense, si empleamos esa densidad, estos metros cúbicos, con estos metros cúbicos se va. ¿Y qué nos dice? Tenemos la cantidad de sólidos que ocuparán por cada metro cúbico del tanque. El tiempo de retención es de 8 minutos, ¿ya? Y 60 minutos tiene una hora. Consiguientemente se va a procesar 24 horas al día. Entonces, con esto se eliminó, quedó kilogramos sobre metro y minuto con minuto, hora con hora. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener, ¿ya? Viene a ser la cantidad de sólidos por metro cúbico de tanque al día. Aquí me falta colocar día. Bien. Esto de acá implica la cantidad de sólidos que van a estar en ese equipo, digamos, como tiene 8 minutos de retención, ¿ya? Al día implicaría procesar esta cantidad. Es decir, de que está limitando la masa que va a ser procesada en las 24 horas, considerando 8 minutos de retención. Bien, nos vamos acá, considerando la alimentación de procesamiento de 500 toneladas de sólido al día. Bien, aquí ya están entrando basado en el análisis de 100, vimos hace rato 100 más 16 que viene de la recuperadora, 100 más estos de acá, que son los sólidos, se van a procesar. Ya, nuestro análisis fue basado en 100, pero 500 toneladas multiplicado por 1000 significa 500.000 kilos que se va a procesar. ¿Ya? Entonces, kilogramos de alimentación con kilogramos de alimentación. Por otro lado, hemos determinado que la capacidad que tiene para procesar este tanque es esta cantidad en un día, ¿no? Aquí debería haber colocado, aquí por ejemplo, van a encontrar ustedes jóvenes, antes que se me corte, estamos hablando de día, ¿verdad? Entonces, acá el día, que es lo que se va a procesar. Ya. Bien, aquí tenemos de que 97.317,5 es lo que van a procesarse considerando el tiempo de retención, metro cúbico día. Bien. Vamos a aumentar un poquito. Entonces, día con día, de tal forma que nosotros al multiplicar y dividir lo que está arriba con lo de abajo, ya nos indica de que ese tanque para procesar esa cantidad debe ser aproximadamente de 6 metros cúbicos. 6 metros cúbicos, que son 6.000, es aproximadamente un tanque, dependiendo del diámetro, bueno, dependiendo las características o formas, es un tanque aproximadamente de, yo he conocido tanques de 10.000, 5.000, de un diámetro de 1,5 por 2 de alto. Es un tipito grande, ¿ya? ¿Alguna pregunta o duda hasta acá, jóvenes? Bien. Rápidamente vamos a repetir esto. Tengo 7 minutos. Habíamos basado el cálculo en 100,
lo que entra de la recuperadora, de lo que entra del mezclador como alimentación al devastador, conocemos la densidad, tomamos el valor promedio y en base a ello determinamos el volumen que ocupa los sólidos que ingresan, como así también la del agua. ¿Ya? Posteriormente determinamos el volumen total basado en ese cálculo de 100 y hallamos la fracción de volumen ocupado por los sólidos con respecto al volumen total. Esta es la partida del cálculo del volumen del tanque porque esa fracción de sólido es la que nos interesa en el aspecto del tiempo que va a permanecer dentro del tanque. ¿Qué pasaría, alguien me puede decir, qué pasaría si el tiempo de retención fuese mayor? Va a producir menor, va a producir. Pero yo quiero producir lo mismo. Quiero procesar 500 toneladas, pero el tiempo de retención va a ser más tiempo. ¿Qué pasaría? Tendría que aumentar la capacidad de su devastador. Tendría que aumentar el volumen, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que yo deseo que ustedes vayan razonando. Tenemos de que este F14 vamos a verificar, ¿ya? F14, este de acá. Le vamos a poner 12 minutos. Y nos vamos al cálculo que tendrá este recipiente, fíjense, es mayor, hace rato era 6. Está claro, ¿no? Entonces, va a incidir en el tamaño si el tiempo de retención es más. ¿Ya? Bien. Muy bien. Usted me respondió, está bien. Si ya hallamos la capacidad de uno de los tanques. Cálculo de las dimensiones del tanque de recuperación. En este caso estamos hablando del tanque en la cual, es decir, de lo que sale por la parte superior, que contiene sulfuro de plomo, va a este tanque. Consiguientemente, habíamos determinado que para 100 kilos de alimentación y tenemos esta cantidad. Ya, esa cantidad, si nos vamos acá al dibujito, esta cantidad C es la que estas paletitas separan, lo que habíamos visto en video, un lodo espumoso que llega acá, ¿ya? Y esta cantidad C del balance de materia nos dio 100 I. ¿Ya ven? Nos dio un volumen de 102. Vamos a ver si está el dibujito. Sí, ahí está. Pero no nos olvidemos que también aquí se va a agregar agua. Y por otro lado tenemos también que acá va a tener un tiempo de permanencia. Entonces tenemos que considerar los volúmenes del material con respecto, como que está en masa, cuál es el volumen que va a ocupar, conociendo su densidad, y la del agua que ya sabemos que es 1. ¿Ya? Entonces, procedemos a hacer el mismo cálculo que hicimos hace rato. Bien. Bien, entonces aquí está en función a los porcentajes. Determinamos el volumen que tienen estos 102, ¿ya? Es este volumen. La relación de líquido sólido que ingresa este recuperador es 1.4. Esta es la masa de agua. Hemos dicho que aquí la densidad del agua es 1. El volumen que ocupa el agua entonces es 143 más este volumen. Bueno, lógicamente lo dimos entre 1000 y nos da en metros cúbicos. Entonces el volumen total basado en el balance que hemos hecho de 100, determinamos la fracción de volumen ocupado por los sólidos que sería
el volumen de acá arriba dividido entre este total. Y hacemos el mismo cálculo que hemos hecho anteriormente, ¿no? El tiempo de contacto es 4 minutos, se va a operar 24 horas al día y conocemos el cálculo basado para la operación de 24 horas al día. Nos indica de que se puede procesar 203.150,6 kilogramos por cada metro cúbico. Pero nuestra alimentación es de 500 toneladas de sólido. Bueno, jóvenes, antes que se me corte, volvemos de aquí a 2 minutitos. ¿Ya?